Shalom, bienvenidos al canal Reloj Profético. Soy Guillermo Nagy y en esta ocasión estaremos realizando un análisis crítico al estudio Mesías 2030. Cabe recalcar que este estudio ya ha sido lanzado en 3 partes. Está la parte número 1, la parte 2, la parte 3 y el día y la hora que nadie conoce. Este es un estudio bastante interesante. Lo que debo añadir es que lo que la palabra dice es que nadie conoce el día y la hora. El Señor ha dado señales del día de su venida, pero son señales. No nos ha dado un día específico ni una hora específica para su venida. Lo más que podemos hacer nosotros son interpretaciones acerca del día de su venida, como por ejemplo la que podemos fundamentar en Oseas capítulo 6, después de 2 días nos resucitará, al tercer día nos dará vida. Esto lo podemos interpretar como 3 días o también lo podemos interpretar como 3000 años. El problema es que siempre son interpretaciones. También podemos hacer la suposición de que como Yeshua ha cumplido en su primera venida las fiestas de primavera, fiestas o tiempos señalados de reunión como el de Pesaj, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Shavuot o la fiesta de las semanas, podemos realizar entonces la suposición de que para su segunda venida se cumplirían las demás fiestas faltantes o los demás tiempos señalados de reunión. El problema con esta interpretación es que se basa en una suposición. Los estudios son realmente interesantes. He podido participar en la traducción de la parte 1 de Mesías 2030, también en la parte 2 de Mesías 2030. Ambas traducciones al español las comparto en mi canal Reloj Profético. Son muy interesantes las interpretaciones temporales o las interpretaciones que se realizan en relación al calendario hebreo, también a las profecías que Yeshua cumplió, como la profecía de las 70 semanas de Daniel, también la fecha del nacimiento de Yeshua, de su ministerio, de su crucifixión y de su resurrección. Son estudios que ya yo los tengo publicados también en mi canal. Son muy interesantes, pero hay ciertos puntos que me gustaría analizar juntos para que podamos tener una visión crítica de estos estudios. Análisis crítico del estudio Mesías 2030. Este breve análisis es realizado considerando los estudios lanzados por la organización Mesías 2030. Los videos analizados son el Mesías 2030, la línea de tiempo mesiánica en la profecía, parte 1, 2 y 3. Las partes 1 y 2 se encuentran traducidas con audio en español en mi canal. La parte 3 se encuentra solamente la versión en inglés en el canal de Mesías 2030. Estos videos pueden ser encontrados en los siguientes sitios: transcripciones y presentaciones en el sitio messiah2030project.com. Página de Facebook se encuentra en la página Messiah 2030. Canal de YouTube es @Messiah2030 y su página web es watch.messiah2030.com. Análisis. Como primer punto, me gustaría analizar lo siguiente. La presentación o estos estudios consideran
que el Mesías Yeshua resucitó el octavo día o día domingo, siendo que resucitó en Shabbat el día 7 de la semana y se presentó como primicia de los resucitados en el día de primeros frutos, al primer día de la semana. Esto lo podemos verificar en los siguientes estudios que pueden ser encontrados en el canal Reloj Profético. ¿Qué calendario usó Yeshua? Es un estudio donde se muestran los días de la semana en que Yeshua fue entregado, fue crucificado y resucitó. También el estudio sobre la fecha del nacimiento y ministerio del Mesías, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Como segundo punto, la presentación o el estudio de Mesías 2030 considera que el Mesías resucitó el primer año del quinto milenio. Luego comete un error matemático al colocar el año jubileo, año 50, porque también indica que el Mesías resucitó en un año de jubileo. Lo coloca al inicio de la cuenta de milenios, cuando la cuenta de milenios comienza con el día 1 del jubileo 1. Por lo tanto, un milenio termina también en un año jubileo. No es cuando comienza el milenio que termina un jubileo. Dado que el año jubileo es un año con el que culmina un milenio, no un año con el que comienza un milenio. Esto lo podemos ver graficado de la siguiente manera. Interpretación incorrecta del año de la resurrección de Yeshua. Suponiendo, esta es una suposición, suponiendo que el Mesías haya resucitado en un año de jubileo, el estudio, la presentación de Mesías 2030 coloca este año de la resurrección en el milenio quinto. Según ese estudio, el Mesías resucita en este año. Para ello, ellos realizan una cuenta que comienza del año 0 al 999, del año 1000 al 1999, del año 2000 al 2099 y así sucesivamente. Sin embargo, la interpretación correcta del año de la resurrección de Yeshua, considerando que hubiese resucitado en un año de jubileo, esta es una suposición, suponiendo que el Mesías haya resucitado en un año de jubileo, debería representarse de esta manera. Los milenios deberían contarse del año 1 al año 1000, milenio 1. El milenio 2 sería del año 1001 al año 2000. El milenio 3 del 2001 al año 3000 y el milenio 4 del 3001 al año 4000. Entonces hay una diferencia en este año en el cual habría resucitado Yeshua. Según esta interpretación, la resurrección se habría realizado al final del milenio cuarto en el año jubileo, finalizando el cuarto milenio. Sin embargo, para el estudio, el Mesías resucita el primer año del milenio quinto. Punto 3. La presentación considera que el primero del mes séptimo, del día primero del séptimo mes del año 2030 caerá en Shabbat. Sin embargo, si seguimos el calendario de la luna nueva, de la conjunción, y no el del avistamiento, el primero del mes séptimo del año 2030 caerá un día viernes.
el primero del mes séptimo del año 2029 sí caerá en Shabbat según la luna nueva. Como cuarto punto, el estudio coloca la resurrección final, la resurrección de los perdidos o la resurrección para condenación o segunda resurrección dentro del jubileo 140 o en el año jubileo 140, lo cual consideramos correcto, pero lo coloca como siendo el primer año del milenio octavo, que es la eternidad, o sea, la segunda resurrección ocurre fuera del plan de los 7000 años para el hombre y dentro de la eternidad. El punto 5 o el punto quinto es que no podemos atribuir a la eternidad un milenio octavo porque es eterna, no dura 1000 años, pero entiendo que tanto la circuncisión como el reposo del día octavo, luego de Sukkot, así también como la cuenta de 7 sietes más 1, que lo vemos que se realiza en la fiesta de Shavuot, fiesta de semanas, y también para los años de jubileo, todos son sombras o apuntan, son imágenes de la eternidad. En los estudios de Mesías 2030 se nos presenta la siguiente línea de tiempo. Se nos dice que el jubileo 120, el año bíblico 6000 y el séptimo día comienzan al mismo tiempo. También considera o interpreta que el año bíblico 4000 es el día quinto o inicio del quinto milenio. Para que estas afirmaciones sean posibles, es necesario construir así los milenios. El milenio 1 del año 0 al 999, milenio 2 del año 1000 al 1999, milenio 3 del 2000 al 2099 y así sucesivamente. De ser así, de ser cierta esa construcción de tiempo o de cuenta de milenios, examinemos el primer jubileo. ¿Qué pasa con el primer jubileo? ¿Sería entonces del año 0 al año 49? No puede ser así, ya que no hay año 0 y la Torá manda contar los jubileos del año 1 al 49 y luego adicionar un año 50. Eso lo vemos en Levítico 25, 8 al 13. La Torá no manda contar desde un año 0, sino que lo llama año 1. La misma presentación o estudio, Mesías 2030, en su parte 2, fecha el sitio a Jerusalén en el año 701 a.C. y luego afirma que debe restarse un año para llegar al año 2030. Esto afirma porque no hay un año 0. Vemos que dice 701 a.C. el asedio de Jerusalén más 2730 años y nos resalta, recuerde, no hay un año 0, es igual a 2030. Luego, si para la misma presentación no hay un año 0 en el calendario gregoriano, tampoco podemos iniciar la cuenta de años desde la creación con un año 0. Los milenios deberían representarse matemáticamente de esta manera. Milenio 1 del año 1 al año 1000. Milenio 2 del año 1001 al año 2000 y así sucesivamente. El milenio 8, que no lo hay porque sería ya la eternidad, sería del año 7001 en adelante, aunque no hay un milenio octavo. De esta forma, podríamos contar correctamente los jubileos como lo ordena la Torá, que es del año 1 al año 50. El punto 6
es que la presentación o el estudio Mesías 2030 en su parte 3, a las 2 horas 9 minutos y 50 segundos, afirma que la segunda parte de la semana 70 de Daniel no se ha cumplido y que se cumplirá al final de los 6000 años antes de la venida del Mesías. Esta afirmación parte de una interpretación incorrecta de Daniel 9, 26 al 27, según nuestro entendimiento, donde los versos están escritos de forma alternada, describiendo el mismo acontecimiento. Vemos los versos 26 y 27 del capítulo 9 de Daniel. En ellos podemos notar una división entre A y B, A y B. A es la primera parte del verso 26 y B es la segunda parte del verso 26. A continúa luego en el verso 27 con su primera parte o parte A del verso 27 y luego la parte B del verso 27. Lo que vemos es que hay una correspondencia con la parte A del verso 26 y la parte A del verso 27, así como se corresponde también la parte B del verso 26 con la parte B del verso 27. De interpretarlo así, estos dos versículos nos quedarían de la siguiente manera: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recordemos que las 62 semanas vienen luego de 7 semanas. En este momento, en este punto de la profecía, ya tenemos 69 semanas. Lo que nos dice el versículo 26 es que después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 69 semanas, a la mitad de la semana 70. A la mitad de la semana 70, el Mesías hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se realizaría ya en el año 70 por los ejércitos de Tito. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendría el desolador. El desolador son los ejércitos romanos que vinieron a destruir la ciudad y el santuario. Para mayor información sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel, pueden buscar este video que se encuentra en el canal Reloj Profético: las 70 semanas de Daniel, los tiempos de los gentiles y el resurgimiento del desolador. Debemos aclarar que sobre las fechas mencionadas en este estudio hacemos la siguiente corrección. En este estudio se menciona el año 457 antes del Mesías como fecha de la orden de Artajerjes, cuando debería ser el 458. La fecha del bautismo del Mesías fue en el año 26 después de Cristo, cuando en este estudio se menciona el año 27. La fecha de resurrección del Mesías, su crucifixión y resurrección, fueron en el año 30 después del Mesías. La fecha del término de la semana 70 fue en el 33 después del Mesías. La fecha de la destrucción de Jerusalén fue en el año 70, luego de 3 años y medio de asedio. Los estudios cronológicos siguientes son también importantes para entender esta cronología. Este estudio, por ejemplo, menciona la Biblia una semana de 7 años antes de la venida de Yeshua. Este estudio es importante para comprender que no hay una profecía que nos diga que 7 años antes de la venida de Yeshua habrá una tribulación.
no se menciona en ningún lugar de la Biblia. Lo único que leemos es Daniel 9:27. También el estudio, fecha del nacimiento y bautismo de Yeshua el Mesías. Este estudio es importante para aclararnos en qué fechas el Mesías desarrolló su ministerio, en qué fecha él inició su ministerio y por lo tanto en qué fecha fue crucificado y resucitó. Espero que los datos que hemos mencionado, los puntos que hemos analizado, traigan una mayor comprensión a los estudios Mesías 2030. Como hemos dicho anteriormente, Mesías 2030, parte 1, parte 2, parte 3 y el día y la hora que nadie conoce. Estos estudios son muy interesantes, traen datos muy reveladores sobre la palabra del Eterno, sobre fechas, calendarios, profecía, pero recordemos que nuestro calendario ha sido cambiado. No podemos afirmar en este momento con toda exactitud en qué año nos encontramos desde la creación. Por todo lo dicho anteriormente, lo más sabio que podemos hacer es continuar perseverando en la palabra del Señor. En Hebreos 10:35 encontramos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. El que prometió volver, volverá, y no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor Yeshua, ven.